El expresidente priista Ernesto Zedillo, que de priista tenía lo que yo tengo de astronauta mongol, le dio una entrevista a una diputada del Partido Popular Español que llegó a México y se convirtió como que en el ídolo de la derecha, porque es güerita, es mona, Es marquesa, es condesa. marquesa, Sí, no. Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, pues con ese nombre con ya apellido. está todo No dicho. es un Vázquez Escándalo, un Ruiz Giles. Álvarez de Toledo. Bueno, bien, ¿no? Esta lo entrevistó al presidente que desde hace 25 años vive en Estados Unidos y seguramente ya tiene pasaporte gringo, seguro. Bueno. Pero entonces en parte de la entrevista dijo que México vive el final de su democracia. Bien. Que yo quiero ir parte por parte de lo que dijo este señor, que fue para mí uno de los peores presidentes que ha tenido México. Aunque hay gente que dice todo lo contrario. Pues yo trabajé con él, entonces no podría estar tan de acuerdo. Bueno, yo me baso en los números. Punto, es lo único que yo uso. Dijo que sin independencia judicial no puede haber democracia. Dijo que la presidenta Sheinbaum presiona a jueces y ministros y reclamó respeto total al Poder Judicial y a los órganos autónomos. A ver, durante su propio gobierno, Zedillo presumió una reforma del Poder Judicial, pero mantuvo para el presidente el control sobre los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y los primeros después de su reforma los nombró él al dedazo. Y el Senado títere, en el que él dijo, sí señor. Subordinó la Corte al presidente, no nos hagamos tontos. Y de los organismos autónomos, ahorita hablaremos. Criticó la manipulación de instituciones. Aseguró que el populismo busca capturar los organismos autónomos y denunció el debilitamiento de las instituciones de control. No busca capturar los organismos, señor expresidente, los eliminó totalmente. Parece que la entrevista la dio como hace un año. Además que no está informado este tipo, ¿no? Pero en fin. A ver, él durante su administración operó con instituciones que sí dependían del Ejecutivo y no hizo gran cosa para que no dependieran. Hubo un escaso control ciudadano, porque la autonomía de las instituciones que hubo vino con el gobierno de Vicente Fox. No nos hagamos guajas. Él no hizo nada al respecto. Argumentó, y esto es de risa, que un solo partido dominante destruye la pluralidad política y que la alternancia es la única vía para proteger la democracia. Durante su sexenio, el PRI conservó la hegemonía total en congresos estatales, sindicatos, medios de comunicación, mandaba sobre el legislativo y mandaba sobre el judicial. Este señor es un hipócrita y mentiroso. Después reclamó responsabilidad en el manejo del poder público y los recursos. Dijo que hay opacidad en la gestión gubernamental de la presidenta Sheinbaum. Y sí la hay. Y en todos los gobiernos de México la ha habido. Pero parece que se le olvidó este mequetrefe que hizo el rescate bancario del Fobaproa con total opacidad, con total falta de transparencia. Nunca le preguntó al pueblo de México si quería que nuestro dinero lo dedicara a rescatar a unos ricos dueños de bancos. Y lo peor, no hubo transparencia y no hubo sanciones para que nos cometieron los fraudes que llevaron en parte a la quiebra bancaria. Que no se haga tarugo. Después, ¿qué más dijo el señor Mr. Zedillo? Mr. Zedillo ya debería ser. Defiende el pluralismo, por favor. Durante su época, por favor, sus políticas económicas no tomaban en cuenta a nadie. Era él y su grupito de tecnócratas. La sociedad civil para él no existía. Es más, era tan absurdo que decía que él no sabía lo que costaba, creo que un litro de leche, un kilo de tortillas. Entonces, va contra el populismo, contra la independencia judicial y con las instituciones autónomas que él mismo no respetó. Critica lo que él mismo practicó, el centralismo y el presidencialismo.
Habla de transparencia, pero él gobernó con absoluta opacidad. Defiende la pluralidad, pero como presidente no hizo nada para promoverla. Predica la justicia y los derechos humanos, pero en su sexenio, después de que ocurrió la matanza de Acteal, seguimos esperando los responsables porque él no investigó nada. Entonces, él lo que busca en esta entrevista es volverse como él, la voz moral y técnica de un México democrático. Su discurso en teoría suena muy bonito, pero en su trayectoria, pues no checa. El tipo realmente no tiene autoridad moral, es lo que yo diría, este señor, porque fue presidente y nos quebró a los 15 días de estar en la presidencia. Él dice que no sabía que la economía estaba agarrada con alfileres. No, sí sabía. Claro que sabía todo. Hay que recordar que semanas antes, siendo presidente electo de la toma de posesión, hay una reunión en la que están Carlos Salinas, todavía presidente en funciones, Pedro Aspe, secretario de Hacienda, él y Jaime Serra, su futuro secretario de Hacienda. Y todos acabaron bien ricos, donde en la explicación de cómo estaban las circunstancias, o sea, si hubo un diagnóstico, Salinas le pide ratificar a Pedro Aspe como secretario de Hacienda a cambio de una serie de compromisos. Cedillo se niega porque ya había nombrado a Jaime Serra, y después de esto, que él no puede decir que no estaba enterado, viene el famoso error de diciembre, que ¿en qué consistió? Jaime Serra, ya secretario de Hacienda, con una total y absoluta ingenuidad, por llamarle de una manera decente al aire. Su experiencia no era dentro de Hacienda. No, él venía de ser secretario de Comercio. Sí. Pero mi punto es que con una extrema ingenuidad, porque no se puede usar otra palabra al aire, le llama a los grandes capitanes de la industria del país para contarles lo que estaba pasando. ¿Qué opinan si devaluamos? Y al otro día la fuga de capitales fue automática. Sí, bueno. A ver, Cedillo dice que México vive el final de su democracia. Yo diría que, ¿cuál democracia? Vivimos una democracia, sí, débil, en conformación después de 200 años de vida independiente. La presidenta Sheinbaum hoy en la mañana le dijo que el país, bueno, no le contestó a él, pero dijo, a pregunta expresa sobre esta entrevista, que México atraviesa el momento de mayor democracia y libertad, que hoy se eligen los tres poderes y que su gobierno no reprime a nadie. A ver, está bien, la legitimidad democrática está en las urnas y el pueblo supuestamente manda, pero la democracia no solamente es llegar a votar. La democracia también requiere instituciones sólidas y de contrapesos eficaces que no existen. Hay que decirlo. Lo que yo veo aquí muy importante, la presidenta dice que México está en su mejor momento de libertad, pues ojalá que hoy pensaran como ella los caciques locales, presidentes municipales y varios gobernadores que se creen déspotas. Bueno, son déspotas, no creen en la democracia, no creen en la libertad. En lo que a libertad se refiere, creo que la presidenta se refiere a la libertad de expresión, porque Cedillo, pregúntenos a los que estábamos en ese gobierno, había unos que nos metíamos en líos diciendo las cosas, pero la mayoría, lo que diga el señor presidente. Cedillo censuraba su gobierno, compraba a los medios, compraba a los periodistas. Entonces, que no nos venga. Este gobierno, y hay que decirlo, el gobierno anterior, nunca se metió con los medios, dejó de comprarlos, dejó de comprar a muchos periodistas, pero en mi experiencia dejó de presionarnos y de buscar callarnos. Es la verdad. Entonces creo, Cedillo defiende algo que nunca defendió cuando era presidente, que es la democracia. Defiende la transparencia que él nunca procuró defender, la autonomía que no respetó. En pocas palabras, como que ya se le está zafando la... El dilema moral lo tiene él. El problema de concepción de lo que está diciendo lo tiene él. Imagínate ser Cedillo, todas las noches que estás durmiéndote, yo podría haber hecho un verdadero cambio en mi país. Y no lo hice. Bueno, pero hice mucha lana y todos mis hijitos son ricos. También es un consuelo, ¿no? Vamos a los mensajes.